a esos tipos de violencia para poder reconocerlos y ampliar un poquito más. Pero antes, me gustaría poder presentarles este modelo que explica, ¿no?, la violencia contra las mujeres. Nos dice que la violencia es un modelo, es un fenómeno, perdón, multifacético, ¿no? O sea, hay muchas aristas, hay muchos puntos desde los cuales nosotros podemos entender, analizar, valorar y tener una mirada al fenómeno de la violencia, ¿no? De consecuencias con múltiples factores, en un contexto de desigualdad histórica de poder, porque esto no es algo reciente, es algo que se ha venido dando y perpetuando a través de nuestra sociedad a lo largo de los siglos también, y que incluye la discriminación que ejercen los hombres contra las mujeres. Y entonces Lori Hayes en el 2003 presenta este modelo ecológico que se parece al modelo ecológico de Bronfenbrenner, que es quien explica también, ¿no?, pero en otros aspectos, ¿no?, cómo se dan los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, este modelo ecológico nos plantea 4 momentos, ¿no? A nivel individual, a nivel relacional, comunitario y finalmente el impacto social. Cuando nosotros hablamos de un factor individual, acá lo que nosotros debemos reconocer es la carga genética que poseen los individuos, el perfil de personalidad también que pueda tener el agresor, la víctima, y en general el comportamiento de estos individuos. En la segunda parte, en la segunda esfera de lo relacional, tenemos que ver cuáles son las formas y dinámicas de estas relaciones entre varones y mujeres, entre esposos, entre convivientes, entre novios, entre salientes. ¿Cuál es el tipo de relación que se mantiene? ¿Cuáles son los conflictos que existen? ¿Cuál es el estilo de comunicación que se da? Es decir, son decisiones, por ejemplo, que toman ambos, es una decisión autoritaria que se toma dentro de este hogar. ¿Cuál es la dinámica de poder? Es decir, hay un poder compartido dentro del hogar, hay un poder que se concentra solamente en el varón porque es el proveedor, es el que trabaja, es el que, por ejemplo, es dueño del terreno donde están viviendo. Y pasamos a un tercer punto, que es el comunitario. ¿Cómo nos relacionamos o cómo se relaciona esa pareja? ¿Y cuánta participación tiene con su comunidad, por ejemplo? Si es una pareja que tiene un impacto social dentro de su propia comunidad, entonces son un modelo a seguir, por ejemplo. Y si ellos pelean o tienen muchos conflictos, entonces eso es algo que de alguna manera también va a tener un impacto en sus vecinos, en otras familias, ¿no?, dentro de esa comunidad. Y esto también está relacionado a nivel comunitario con el acceso a la justicia, a la educación que puede existir, si es que, por ejemplo, hay un juzgado cerca de esa comunidad, hay una comisaría cerca que quizás pueda participar, si es que existen hechos de violencia o a dónde puedan acudir las personas. También está relacionado con los servicios de salud que puedan existir. Y en la parte social, que ya vendría a ser lo macro dentro de este modelo, es el acceso a los recursos, la posición de los hombres también que existe frente a las mujeres. Entonces, este es un modelo ecológico que busca explicar esas desigualdades que existen, los múltiples factores dentro de la comunidad a nivel social, individual, y cómo son las relaciones y cómo todo esto desencadena en la violencia contra la mujer, que es lo que estamos viendo y planteando. Cuando nosotros hablamos de violencia, nuestro ordenamiento jurídico, la ley 30.364, nos habla a nosotros de 4 tipos de violencia. Entonces, acá en nuestro ordenamiento jurídico tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. Yo sé que nos están escuchando amigos, colegas, quizás también de otros países, quizás nos podrían contar cuál es la experiencia que ustedes tienen dentro de su país, cómo es el tema de la violencia, si hay alguna diferencia con la que nosotros tenemos acá en nuestro país, si la evolución histórica es muy parecida a nivel de Latinoamérica. Quizás alguien de otro país o cualquier compañero, colega, también puede comentarnos algo acerca del tema de la violencia, el tema de la ley que tenemos nosotros frente a la violencia. Muy buenas tardes. Yo podría
Claro, claro, te escuchamos. Bueno, yo soy de Ecuador y creo que, bueno, no he estado, solo he tenido la oportunidad de contrastar en dos contextos, que es aquí en mi país y en Europa, que es en España. Y pienso yo, desde mi punto de vista latino, hay Ujú. más machismo Mm, en Latinoamérica, porque los casos, si podríamos decir que los casos son mayoritarios a nivel de Latinoamérica que en Europa, que sí hay igual femicidios, hay violencia claro. doméstica, pero es menor, creo yo, por el sentido de que no hay, la mujer en Europa puede desenvolverse mejor económicamente, es mucho más independiente y pues las relaciones de pareja no son tan dependientes como vemos acá en mi país, por ejemplo. La Ok. mujer depende muchísimo económicamente y emocionalmente y físicamente y es por el machismo, por esa figura patriarcal que tenemos desde hace miles de años. Exacto. Ujú. Y en Ecuador, ¿ustedes tienen una ley propia frente a la violencia contra la mujer? Sí, Para pasar pero con... como Ujú. yo digo, ¿de qué sirven las leyes si no las aplicamos? O sea, todo Ok, ese sistema penal que tenemos a nivel de violencia está muy precario a la, a la hora de ponerlo en práctica. así es. No sé si por el tema fiscal o porque las leyes no funcionan como deberían funcionar. Ujú. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿Me Juan. Te escuchan? escuchamos. Sí, fuerte y Un gusto claro. saludarte desde Ecuador. Un poco Ok, acotando a lo que dice la compañera. Y creo que además de las leyes, se dan muchos casos de que, por ejemplo, un, un hombre golpea a una mujer, a su pareja, la golpea y demás. Ella va a poner la denuncia y a la semana o los 15 días va y la retira, igual al mismo hogar. Entonces es un círculo que se repite. Entonces eso también pasa mucho acá. Que la misma claro. mujer, por miedo o por otros factores, denuncia y retira la denuncia, y eso varias veces. Entonces ahí está el problema también, porque la mujer retira esa denuncia, no sigue el caso. Entonces Claro, ahí, es que es el círculo de qué sirven las leyes si no quieren denunciar por diversos motivos, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Muchas Listo, gracias, amigos gracias. de Ecuador, por su participación. La realidad en Latinoamérica es muy parecida. Sí, estamos quizás con una desventaja con otros contextos, ¿no? Como en Europa, por ejemplo. El tema que comentaba con relación a la dependencia económica es un gran factor que limita muchas veces el poder salir del círculo de la violencia. Pero creo que acá hay que tener una mirada más amplia y sobre todo dentro desde el enfoque de género, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con ese rol que está asumiendo esta mujer y poder entender esa dinámica de qué pasa, denuncia, luego retira la denuncia, ¿no? Entonces, hay que entender acá con el enfoque de género que si la institución o las instituciones en general no le prestan ayuda, no le prestan apoyo, eso es lo que le queda, ¿no? Entonces, ahí algo está fallando desde la estructura de de esta ley, de estas instituciones y de la misma nación también para poder justamente hacer algo, o sea, que denuncie y que encuentre que el Estado le va a dar la protección que ella requiere junto con sus hijos, por ejemplo, que se le lleve a un albergue, a un hogar donde ella puede encontrar mayor tranquilidad hasta que la policía, la fiscalía, el juzgado pueda dictar algunas medidas, ¿no? Que hagan que esta violencia cese. Entonces, como nos dice Génesis, ¿no? Son muchos factores de riesgo también, claro, los factores de riesgo, la vulnerabilidad también, ¿no? Porque los factores de riesgo son los hechos contextuales, ¿no? Lo externo, y también hay una vulnerabilidad, ya que es interna, individual, que facilita, ¿no? Este enganche, esta dependencia, el vivir en el círculo de la violencia y no poder salir. Entonces, Alicia nos dice, ¿no? En Chile, la manifestación más grave
es la agresión física. La ley del femicidio condena a quien mate a su cónyuge o conviviente con penas de 15 años y un día, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos en frío, ¿no? Lo que tú nos has escrito, ¿cuánto vale la vida de una mujer? 15 años. Entonces, esto es algo en lo que los estados tienen también que ver y tienen que poder hacer mucho más. O sea, hay una sanción, acá en nuestro país hablamos de reeducación para los agresores, de terapia para las víctimas, no con el fin de que se junten, de que rehagan ese hogar, sino de que encuentren ellos de manera individual las alternativas, ¿no? Para poder salir de ese círculo de la violencia y poder tener y darles también una mejor calidad de vida a sus hijos. Muchas gracias por la participación. No sé si hay alguien que le gustaría comentar algo, quizás acotar, o si no, para poder... Disculpe, una cosita quería decir, si me Sí, permite. Juan, claro. Yo, bueno, en base a lo que dijo, también se nota que faltan leyes de prevención, porque solo se Sí, condena, pero no se hace la prevención. O sea, exacto. psicoeducar a la población, porque muchas mujeres creen que es normal que les golpeen, que lamentablemente la sociedad ha construido ciertas ideologías que son disfuncionales. Y las mismas mujeres a veces creen que me lo merezco, yo tengo que estar en la casa, no tengo derecho a esto. Entonces, desde ahí hay que ir cambiando. O sea, porque nada sirve la ley de feminicidio que mete preso a un tipo 20, 30 años si no se previene. Es lo mismo que nada, al menos para mí. No sirve de nada si no se previene desde las raíces, que es la educación, y esto hay que invertir mucho. Bastante. Lamentablemente acá en Latinoamérica es jodido, porque tenemos otras prioridades, parece. Así es. Muchas gracias, Juan. Entonces, vamos a regresar un poco a estos tipos de violencia, ¿no? La física, que son pues las acciones o conductas que causan daño, ¿no? A la integridad corporal, a la salud de la persona. Dentro de la violencia psicológica también son acciones, conductas que buscan de alguna manera poder controlar o aislar a la persona contra su voluntad, ya sea para humillarla o para causarle algún daño. Dentro de la económica, que también se conoce como violencia patrimonial, son acciones o las omisiones también que se dirigen a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la pareja o de cualquier persona. Y la violencia de carácter sexual son las acciones de naturaleza sexual, ¿no? Que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el consentimiento nosotros hablamos, en el caso de las mujeres, ¿no? Los 14 años, ¿no? Cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual, hablamos de violación sexual, o de indemnidad sexual también, ¿no? Entonces, pero vemos, y gracias al uso de la tecnología, es que también ahora nosotros hablamos de los ciberacosos, del acoso laboral. En otros países hablamos de estos matrimonios forzosos también, donde a la mujer se le escoge a cambio de alguna dote, ¿no? Que beneficie a la familia, la mano, el hecho de que la mujercita sea cedida en matrimonio a cambio de algo, ¿no? La violencia social y simbólica, ¿no? La que nos ven de los medios de comunicación a diario, ¿no? En mi hogar, por ejemplo, ¿no? Somos 50-50, o tratamos de mantener ese porcentaje en cuanto a los roles y a las actividades que nos competen a nosotros como padres, ¿no? Entonces, yo lavo, mi esposa a veces cocina, yo cocino, ¿no? Es decir, nos repartimos las labores de la casa, y a veces, ¿no? Bueno, cuando vemos las noticias, ¿no? Los comerciales, todos los comerciales, ¿no? Que están dirigidos a lo que es la limpieza, ¿no? Siempre hay una mujer con sus guantes, bien peinada, bien maquillada, muy delgada ella, barriendo, usando el detergente o el nuevo quitagrasa, pero siempre son mujeres, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de cremas, de champú para el cabello, de reacondicionadores, en fin, siempre nos quieren vender esa idea de que la mujer tiene que ser el reflejo de la belleza o tiene que aspirar a serlo. Entonces, esa es también esa violencia que se vende a través de los medios de comunicación. Una violencia vicaria también, que es aquella que se ejerce a través de terceros, ¿no? Para poder causar daño, es decir, por ejemplo, a través de la familia, ¿no? Las parejas que se separan, el padre le hace daño a los hijos porque sabe
que son la adoración de su expareja, entonces ella sufre. Y esa es una violencia que también se está viendo mucho, se ve mucho más en Europa, por este lado del mundo, también tenemos esa presencia de el hacer daño a los seres queridos, y generalmente pues los que pagan los platos rotos son los hijos. Ya les comentaba también hace un momento acerca de la mutilación genital a causa de la religión, que es la escisión pues total o parcial del clítoris, ¿no? Que son por motivos no médicos, ¿no? En África, en Medio Oriente, en Asia, y que es una clara violación de los derechos humanos, ¿no? También tenemos la trata internacional, la prostitución, la violencia institucional, que ya hemos comentado, los crímenes de honor, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, se asesina a la mujer porque esta ha causado un desprestigio, ¿no? Familiar, a causa de su comportamiento sexual, a causa de la manera como se expresa, cómo vive, es decir, se le recorta el derecho que ella tiene a la libertad y se le sanciona asesinándola. Vamos a ver en este tercer punto la ruta de atención que tenemos nosotros en nuestro país para poder... Sí, adelante. Beyer, discúlpame. Silvia desde Chile nos comenta que sensibilizar y educar a las personas de nuestro entorno de los tipos de violencia que existen para desmitificar y desnaturalizar el maltrato. Así es. Muchas gracias, Silvia. Efectivamente, como hemos podido revisar hace un momento, hay muchos tipos de violencia que quizás nosotros recién estamos contemplando, o quizás que los habíamos escuchado en algún momento. No son tan cercanos, ¿no? Quizás están en otras latitudes, pero es una violencia que afecta, que golpea duramente a las mujeres, a las niñas, en este caso, por ejemplo, de las mutilaciones genitales, ¿no? A los grupos vulnerables, ¿no? Por ahí, por ejemplo, cuando hablamos de adultos mayores también, ¿no? El descuido que hay, por ejemplo, en su asistencia, en que se les pueda violentar de manera física, de manera, psicológico primero y después físico, porque también dentro de la violencia hablamos de la escalada de la violencia, ¿no? Empezamos con la parte psicológica, ¿no? Con humillaciones, con apodos, con denigraciones, y después pasamos al impacto, a la violencia física, y en muchos de estos casos termina en violencia, en asesinato, en feminicidios, ¿no? Entonces, esa es una realidad que se vive a nivel global, y con la que todos deberíamos estar comprometidos, porque podemos hacer mucho, como lo comentaban nuestros amigos y participantes el día de hoy, el tema de la educación, hay que invertir, ¿no? Y también nosotros, cuando conocemos y tenemos esta información, podemos decir, oye, pero es cierto, ¿no? Yo como varón solamente me encargo de trabajar. Ah, caray, entonces me han definido un rol socialmente, pero yo puedo escapar de ese rol y puedo hacer más. Las mujeres también, ¿no? Dicen, bueno, yo me encargo del hogar, pero a mí me hubiese gustado estudiar, trabajar. ¿Qué tal si lo pongo en práctica, no? Porque tengo un esposo, ¿no? Que me apoya, que está de acuerdo. Es más, nosotros nos compartimos los gastos, los roles. Entonces, en mi momento, ¿no? Yo pensé que como mujer solamente debía dedicarme a traer los hijos de nuestra familia y encargarme de su cuidado. Pero descubre que puede hacer mucho más de lo que la sociedad o los constructos, las ideas, los mandatos preconcebidos que tenía le dictaban. Vamos a ver ahora la ruta de atención que se da en nuestro país y qué podemos hacer o qué es lo que se hace para denunciar violencia. Como ya lo comentaban al comienzo, cualquier persona puede denunciar, ¿no? Entonces está la víctima directa, la víctima directa, que pueden ser los hijos o alguna persona que presenció esos hechos o actos de violencia. También puede denunciar el defensor del pueblo, profesionales de la salud, psicólogos, médicos, ginecólogos, nutricionistas que sepan de algún hecho de violencia, ¿no? Porque ya sea que llegó el niño y tiene un moretón, o tiene una fractura, o tiene la cabeza rota, y en la indagación dice, bueno, mi mamá siempre me pega, ¿no? O que viene con bastante frecuencia por caídas, ¿no? Que a ojo clínico no son caídas, sino más bien son puñetazos, latigazos, golpes, quemaduras. En algún momento también hemos escuchado a través de las noticias, ¿no? En que a los niños que, por ejemplo, mojaban la cama, los sentaban en un ladrillo caliente, ¿no? Entonces,
eso llega a una posta, a un centro de salud, y el profesional de la salud tranquilamente puede hacer la denuncia. Profesores, profesionales también relacionados a la educación, cualquier persona puede denunciar y está en la obligación como ciudadano de luchar contra la violencia y participar, ser un agente de cambio también frente a lo que vendría a ser el tema de la violencia. Se puede hacer de manera escrita, de manera verbal, a través de un acta, a través de las comisarías. Las denuncias se pueden presentar, como les comentaba, en la comisaría, en el Poder Judicial, en los juzgados de familia, o en el Ministerio Público a través de las fiscalías también de familia. Nuestra ley, la ley 30.364, dice que existen plazos, si es un riesgo severo de 24 horas, si es leve o moderado de 48, y si no se ha podido determinar, de 72 horas para que se expidan las medidas de protección, ¿no? Esto se recoge a través de la ficha de valoración de riesgo, donde nos señala efectivamente el riesgo que tiene la mujer de ser nuevamente violentada. Entonces, se le entregan medidas de protección por esta situación, esta circunstancia de pandemia. Las evaluaciones físicas y psicológicas no han tenido mucha participación, se han estado dictando con el testimonio, la manifestación que se ha podido brindar, y esto, luego de las medidas de protección, es trasladado, ¿no?, a las fiscalías especializadas para que puedan hacer la denuncia penal y pueda regresar al juzgado para que se formalizada una vez la denuncia con las pruebas, con las evaluaciones, que en este caso sí se diligencian a través de cámara GESEL en caso de niños, o para que pase un reconocimiento legal. Esto es devuelto a las fiscalías, ¿no?, que hacen su denuncia, llega al juzgado, y el juzgado en lo penal emite un dictamen, ¿no?, ya sea para que se condene a esta persona porque existen los medios, para que se le sancione de algún tipo, o también para que quizás, ¿no?, con ayuda del abogado, ¿no?, esto se archive. Entonces, esa es la ruta de la atención en casos de violencia, de manera un poco resumida.